Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar de una de las grandes figuras de la música colombiana contemporánea, Jairo Varela. Lamentablemente se nos fue el año pasado, pero dejó una gran obra musical. Y para hablar de este libro, Jairo Varela, Que todo el mundo te cante, un libro escrito por Humberto Valverde, un escritor caleño que todos conocemos y que fue quizás quien más acompañó la carrera de Jairo Varela desde sus inicios. Este libro es un poco el recorrido de todo el periplo vital y artístico de Jairo, y por eso hemos invitado hoy a Humberto Valverde aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 vamos a hablar mucho de este libro, Jairo Varela, Que todo el mundo te encante. Yo creo que es un aporte importantísimo que se hace a la cultura popular colombiana para entender lo que significó la obra de este gran talento, de este genio de la música popular colombiana, y por eso estamos aquí con el escritor Humberto Valverde. Humberto, cuéntanos un poco el proceso inicial que te llevó a escribir Que todo el mundo te cante sobre Jairo Varela. Bueno, cuando muere Jairo, que fue un impacto absoluto para la ciudad, que abruma a su familia, básicamente de sus hijos muy jóvenes. La cabeza de familia pues es Yanila, que no tiene dirección eso, pero sin embargo el pueblo de Cali se desborda más o menos en 500.000 personas. Es el entierro más grande, digamos, popular de un músico en Latinoamérica. Yo, estando muy joven, en México, a los 19 años, estuve en el entierro de Agustín Lara, por ejemplo. Pero era el entierro de un mito, de un ícono del país. Entonces eso fue por declaración pública. En Bellas Artes, eso tranquilamente, cuando yo llegué más o menos, no cerca, pero más o menos, por Bellas Artes habían 1 millón de personas. El entierro de Celia Cruz, en el que yo estuve, fue también hecho por la ciudad de Nueva York. Digamos, le autorizan el cierre de la Quinta Avenida, digamos un precedente que nunca se hace en Nueva York. La Quinta Avenida hacía 30 años que no la cerraban. Pero si hablamos de mitos populares como el famosísimo, entre comillas, entierro de Héctor Lavoe, el cual eran 20.000 personas, el entierro de Ismael Rivera o el entierro de Joe Arroyo, el de Jairo es el más grande de todos. Es un ícono absolutamente popular de Cali, una cosa asombrosa. Entonces yo, el diario El País me llama para hacer una edición por fascículos de la vida de Jairo. Yo acepto. Se hizo un libro por fascículos, una propuesta editorial de ellos del mes de enero a junio de este año. Eso, lo que yo sé, porque es que eso es un poco extraño, ese mecanismo, es que ellos pasaron de 80.000 ejemplares a 120.000 ejemplares a causa de esos fascículos. Pero ya tratando de contabilizar cuántos libros quedan, en realidad eso no se sabía. Eso es difícil de computar porque mucha gente inicia la colección, se queda, no termina, no empasta.
Entonces, obvio que como yo tenía mis derechos cuando terminara la relación con el periódico, yo inmediatamente se lo propuse a una editorial de Bogotá, Ediciones B, que es una editorial importante y además internacional. Ya en este momento, por ejemplo, el libro está colocado en todo el país. De manera que este es un libro aún que es diferente al que yo hice en el país. Aquí, digamos, en el país se hizo una edición un poco subtitulada, sacando muchas cosas porque la parte de diseño tenía que ver mucho. No, esta edición es mi libro de la manera como yo lo escribí y aún con algo más. Por ejemplo, hay 3 capítulos diferentes, uno de ellos que es precioso, que es la única voz de los Varela que está en el libro, que es la voz de Cristina Varela, de su hija menor, que además que yo creo que Cristina es la única que representa el carácter y la inteligencia de Jairo. Es una niña sorprendente. Ella está en este momento en California, acabando su carrera, y yo quería tener ese testimonio de Cristina porque como conozco más o menos la familia, creo que Cristina, el capítulo de ella es absolutamente bello porque cuenta la relación de ellos dos, cómo era la relación de ellos dos. También incluyo un capítulo que escribí que se llama Un año después, que es un capítulo que escribo el año después en que muere Jairo. Y el libro, ¿qué es? El libro es toda mi relación con Jairo Varela cuando él llega a Cali, cuando él decide que Cali es su ciudad y que se va a quedar aquí, cuando él era un anónimo músico que no lo conocía nadie, que nadie apostaba por él, y solamente 2 amigos míos apuestan por él, que es Manolo Solarte, el dueño del Escondite, y es Humberto Corredor, quienes lo contratan por primera vez para venir al Hotel Aristi, a un espectáculo que obviamente fracasó, que no fuimos sino 4 meses, pero que después Manolo le dijo a Jairo que nos fuéramos para el Abuelo Pachanguero, que era el sitio de éxito en ese momento de Humberto Corredor, y eso fue una cosa como deslumbrante. En esa noche Jairo decide que obvio, de que la ciudad para él era Cali. Yo lo entrevisté por primera vez a los 8 días de estar en Cali. Y era el mismo Jairo que yo conocí siempre, tipo claro, con una convicción única de que iba a triunfar. Era con esa misma timidez y con esa misma grado de ser hosco que tenía Jairo, de un temperamento muy fuerte. De manera que yo fui su amigo cuando era anónimo, cuando empezó a trabajar. Fui amigo en el periodo de gloria de él, de fama. Tuve momentos muy especiales porque siempre lo acompañé. Por ejemplo, cuando le hacen la división los del grupo Nietzsche, los músicos, el grupo de Pichirilo y Alberto Echeverri, la única persona. La prensa de Cali realmente se puso contra Jairo. Eso fue en diciembre y él volvió a reorganizar la orquesta casi que junio. Ese primer concierto que reorganiza en la Plaza Toros me lo dedica a mí. Después viene, de la gloria, viene el periodo más difícil, que es en el que los amigos se ven o no, que es el periodo de la cárcel. El periodo de la cárcel marca a Jairo definitivamente. No le permiten ver el entierro de su mamá, de doña Teresa, y además él ahí marca una distancia absoluta con la sociedad.
Él decía claramente que sus amigos llegaban hasta ese límite, que él después de la cárcel, él ya no tuvo más amigos. Yo lo visitaba a él 2 veces en la semana, 3 veces en la semana. Bueno, claro que en la misma cárcel habían 5 amigos míos, entonces de manera que era una visita para varios. Había que distribuir el tiempo. Sí. Bueno, nos ha contado aquí Humberto un poco la motivación del libro y lo que significó el periplo fundamental de Varela. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, estamos aquí en Conversan 2 hablando sobre Que todo el mundo te cante, Jairo Varela, el libro que acaba de publicar Humberto Valverde para recordar y hacerle un homenaje a este gran músico de Colombia y quizás una de las leyendas ya de la música popular colombiana. Por eso hemos querido hablar con Humberto, que estuvo muy cercano a Varela. Inclusive un año antes le hicimos una entrevista que fue quizás la última entrevista que se le hizo de aliento en televisión y en la cual Jairo habló de algo que nos interesa hoy destacar, es sus orígenes chocuanos, su formación, que tú la mencionas un poco en el libro. Sí, él tenía claro mucho su raíz, él lo tenía muy claro, él nunca abandonó eso. Quizás los últimos años lo enfatizó mucho más, su cuestión negra, la cuestión de Quibdó, porque hay un grupo musical de Quibdó, ¿no? Digamos Cali, la salsa caleña consiste en 3 cosas. La salsa caleña la crea la gente de los músicos caleños auténticos, como Saoko y como Piper. Y hay 2 corrientes nutrientes, que es la corriente de Buenaventura, Yuri y Willy García, otros cantantes, la corriente de Quibdó, que es Jairo Varela, Alessi Lozano, Richie Valdés, que actualmente es el director del grupo Nietzsche. Entonces esas 3 diferencias son muy importantes. Jairo representa el líder de la tendencia de Quibdó. Él tenía muy claro su espíritu, pero para Jairo fue claro, por ejemplo, él nunca quiso hacer música folclórica del Pacífico. La única vez que Jairo quiso hacer un reto, digamos que esto es bueno contarlo porque él no quería hacer una cosa específicamente del Pacífico, pero sí quería hacerlo con un gran músico del Pacífico, que es Hugo Candelario, a quien él le coge un aprecio muy grande en el final de su carrera. Pero Jairo le dice algo muy concreto a Hugo, que Hugo no entendió, ni ha podido entender porque Hugo tiene algo cruzado, que es atravesar las raíces. La propuesta de Jairo fue muy concreta, le dijo: escríbeme 12 temas con tu espíritu de músico del Pacífico, pero esos 12 temas los hago yo con una organología de salsa, al gusto mío. Hugo siempre le sacó el cizagueo a él y no hubo tiempo para hacerlo. Y el maestro tuvo ese golpe de folclore, pero sí, no incursionó, tal vez en la entrevista nos dijo que era un proyecto de mucho aliento. Todo lo del Pacífico lo transformaba en cumbia. Por ejemplo, todos los discos del Pacífico, él los cambiaba pues a 6x8. Porque él me decía, yo evito cualquier formato de eso, porque él funcionaba en los formatos internacionales de la música. Entonces, digamos, la canoa ranchada, él me dijo: no, yo la convierto en cumbia, 6x8. La Sonora Matancera pues hacía 6x8. Entonces, él nunca tuvo la dualidad de intentar hacer. Ahora, llevaba el sentimiento pacífico por dentro, clarísimo. Sabía cuáles eran sus componentes, pero sabía que su orquestación, que su formato musical era de la salsa, y además él
su cabeza fue nutrida por la salsa de Nueva York, ¿no? Él era un absoluta o salsero de Nueva York, con las fuentes de las raíces cubanas. Digamos, él, todo el libro me reconoce y siempre lo reconoció siempre, que la Sonora Matancera fue su punto básico en la música. Ahora, hay quienes sostienen que de todas maneras hay un sabor pacífico en esa salsa hecha por Jairo Varela, que nunca dejó de dar esos tintes, de meter ciertas cosas. En Cali Pachanguero hay ciertas cosas que son de... Bueno, es lo que te estoy diciendo. En la salsa caleña hay un sabor pacífico, hecho por la gente de Buenaventura y hecho por la gente de Quito. Alexis es mucho más folclórico, entre comillas, que Jairo. Digamos, Alexis sí ha sido consciente, pero Alexis también, por ejemplo, Alexis es un hombre que la tiene clara, sobre todo el comercio. Él no hace música sino pues para el bailador. Él no quiere experimentación, no quiere cuentos, pero la tiene clarísima. Él pone a la gente a bailar. Alexis la tiene completamente clara en ese sentido. Jairo también, pero Jairo sí le daba a la música, a la creación musical, un espacio. Y bueno, todos sabemos que él hizo un repertorio de 150 canciones, que el grupo Nietzsche hoy en día, por ejemplo, está facturando más que los últimos 4 años, que el grupo Nietzsche puede tocar tranquilamente 3 años con el mismo repertorio, y que las decisiones poco a poco, digamos, Yanila ya se ha ido asentando, sabe todo el peso de la responsabilidad que tiene, y yo creo que las decisiones próximas, futuras, inmediatas, van a ser fuertes, van a ser buenas y fuertes, de manera que yo creo, por ejemplo, que lo puedo decir, yo creo que el grupo Nietzsche va a entrar a ser parte de ese nuevo conglomerado que se está haciendo de la salsa internacional, que es a partir del liderazgo de Sergio George de Miami, que es una especie de Rafi Mercado contemporáneo. Él es un hombre que se crió en la música, es músico, es pianista, pero que está asociado con una gente muy importante, y él tiene ahora en su catálogo a Mar Anthony, a la India, a Luis Enrique, y creo de que va a tener al grupo Nietzsche. Bueno, tú eres muy amigo también de un hombre que fue importantísimo para el grupo Nietzsche, que es José Aguirre, que también ha hecho unos arreglos de Nietzsche en otros formatos. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, esa posibilidades que José le abrió y que el maestro estaba muy, muy entusiasmado con ellas? Bueno, yo creo de que José representa como un periodo especial y único en la vida de Jairo. José es el director musical de Nietzsche 10 años, y toda la etapa de la cárcel, por ejemplo, es decir, el que tomaba, digamos, todas las decisiones del grupo Nietzsche viajando internacionalmente mientras Jairo está en la cárcel, era Aguirre. Aguirre es, yo creo, hoy en día el músico más importante de Cali, digamos, a nivel que es el mejor trompetista de la salsa del mundo, es arreglista, compositor, productor. Todo el mundo creía que el grupo Nietzsche le tenía que corresponder a Aguirre, pero ahí se dan otras circunstancias. Era que ciertamente Richie Valdés había trabajado los 2 últimos años al lado de Jairo, y existen estas raíces de Quito, de Chocó. Quito, claro. Para Yanila, que es una persona muy joven, era muy difícil tomar posiciones radicales, aunque Jairo mandaba señales. Por ejemplo, Jairo, el día que se murió, tenía una reunión con Aguirre, porque él quería que Aguirre fuera a una gira a Perú, siendo pues el director del grupo Nietzsche nuevamente. Digamos, esa es como una señal muy clara de lo que él quería. Sí, pero yo trato de entender las situaciones, los comentarios de la gente,
del mundo musical, de la comunidad musical, sí, pero yo entiendo perfectamente a Yanila. Yo creo de que Yanila no podía más que apoyar y certificar lo que hasta ese momento estaba. Y ahora viene a cruzarse la parte internacional. Entonces yo no sé si allí, aunque Aguirre, por ejemplo, Aguirre pertenece a ese emporio de Sergio George, porque Aguirre es parte del grupo de Salsa Gigantes y es el trompetista, pues, de Mar Anthony. Bueno, hay muchas intimidades del proceso creativo de Varela. Quizás quisiera que habláramos un poco del papel que tuvo la madre de Jairo, Teresa Martínez de Varela, que fue una folclorista, poeta, y que sin duda ejerció una influencia muy importante, espiritual, poética sobre bueno, Jairo conmigo era, quizás de los puntos que afianzó nuestra amistad fue eso. Bueno, porque cuando yo descubrí que Jairo, que la mamá de Jairo fue una intelectual de los años 60. Sí, claro. Digamos, fue de las primeras negras que se alisó el pelo, que leía a Sartre, a Simone de Beauvoir, que usaba minifalda, que era una escritora, una profesora. Y entonces Jairo me empezó a regalar los libros de ella y me decía, ¿por qué no te lees estas cosas de mi mamá? Porque a mí no me queda tiempo de leer. Él me decía todo eso, hasta que por fin una vez me regaló el texto que doña Teresa escribe sobre el nacimiento de Jairo, que fue el texto que yo publiqué en La Palabra con fotos de Jairo chiquito, que es un texto único que me lo entregó él y él me lo regaló. Claro, para decir toda la capacidad de letrista y compositor de Jairo y su cuestión poética, él tiene dos cruces, que es doña Teresa, que es por donde le viene el poeta a él y toda su capacidad creativa, y su papá, que era paisa, que es por donde le viene toda la parte del empresario Varela. Era el empresario que se metía a 20 negocios y fracasaba, era un obstinado. Además era, como conversaba ayer con una persona que estuvo muy cerca de Jairo siempre, Frankie Balanta, me decía, no hay una persona, digamos, un compulsivo comprador como Jairo. Él vivía comprando equipos, vivía comprando cosas. Cuando yo estaba con él en el estudio, llamaba a Yanila 20 veces, le decía, comprame tal cosa que salió, comprame yo no sé qué, comprame yo no sé qué. Una cosa obsesiva por la tecnología. La tecnología, sí. Le encantaba la tecnología. Y el estudio, él era un obsesivo, un perfeccionista. Bueno, como ven ustedes, aquí hay muchísima cosa para leer de todo esto que nos ha contado Humberto, en Que todo el mundo te cante. Esperamos pues que el libro lo lean los que quisieron, bailaron y gozaron con Jairo Varela. Te agradezco, Humberto, y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.